Hola a todos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema o una ley de matemáticas que se utiliza siempre en triángulos rectángulos. Si recordamos, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que sale o que se forma de haber recortado un rectángulo por mitad partiendo de su diagonal. Este triángulo siempre va a tener como referencia o como característica principal que va a tener un ángulo de 90 grados. Para eso le ponemos el cuadrito, no importa que no diga que son 90 grados, el cuadrito siempre me indicará que son 90. Y estos triángulos rectángulos siempre van a tener dos partes fundamentales. La primera es la hipotenusa, que es mejor conocida como el lado más largo del triángulo rectángulo, y siempre va a ser el lado que está justamente enfrente del ángulo de 90. Entonces, si se fijan, este de aquí siempre es la hipotenusa. Y los otros dos son los lados del triángulo, lados más pequeños, pueden ser iguales o diferentes en su magnitud, pero pues van a ser llamados catetos. ¿Ok? En este caso tengo marcado como cateto 1 y cateto 2, pero no importa, ustedes pueden poner aquí el cateto 2, acá el cateto 1, no importa. La cosa es diferenciar entre hipotenusa y catetos. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sin embargo, nunca nos preguntan en un examen cuánto es la hipotenusa al cuadrado, nos preguntan el valor de la hipotenusa nada más. Entonces, como nos preguntan nada más el valor de la hipotenusa, vamos a sacar también la raíz cuadrada. De modo que si queremos sacar la hipotenusa, vamos a utilizar la primera fórmula, la fórmula en verde. Hipotenusa es igual a la raíz del cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Recordando la jerarquía de operaciones, primero será el cateto 1 al cuadrado, el cateto 2 al cuadrado, ya que tenemos esos dos valores al cuadrado, los sumamos y al final sacamos la raíz. También nos puede pasar que nos pregunten por el cateto en lugar de por la hipotenusa y en el problema ya tengamos una hipotenusa y uno de los catetos. Si nos pasa eso, utilizamos la segunda fórmula, que también resulta de despejar hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Yo aquí ya les ahorré algunos pasos y tenemos nada más el cateto, que va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. ¿Ok? La parte importante aquí hay que recordar es que si vamos a sacar un cateto, es una resta. Si vamos a sacar la hipotenusa, es una suma. ¿Ok? Lo demás en la fórmula queda exactamente igual. ¿Ok? Entonces aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si me piden la hipotenusa y yo ya tengo los dos catetos? ¿Cómo sé que tengo los dos catetos? Bueno, pues porque el ángulo recto está enfrente de este lado, que es el lado que no tengo. Y si este lado que no tengo está enfrente del ángulo de 90, significa que lo que me falta es hipotenusa. Entonces, si me falta la hipotenusa, utilizo la primera de las fórmulas y aquí tengo ya todo el desarrollo. Hipotenusa va a ser igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. No importa si yo pongo estos dos alterados en el caso de la hipotenusa, porque es una suma, ¿ok? Es lo mismo sumar 2 más 3 que 3 más 2. Pero en esta sí hay que tener mucho cuidado porque siempre la hipotenusa irá al inicio, ¿ok? Entonces, 12 al cuadrado son 144, 9 al cuadrado son 81, 144 más 81 son 225 y la raíz de 225 es 15. Por lo tanto, la hipotenusa en este triángulo vale 15. ¿Ok? Hay algo muy importante para cuando ustedes van a hacer sus exámenes de admisión y es el uso de los triángulos mágicos, que son estos dos que tengo de este lado. Estos triángulos mágicos les dicen así porque nos ahorran todas las operaciones y solamente utilizamos algo que se llaman proporciones. Los dos triángulos mágicos son este primero de aquí, que es 3, 4 y 5. 3 y 4 podrían estar alterados dependiendo del dibujo, pero hipotenusa siempre vale 5. Y el otro triángulo mágico no se utiliza tanto, pero de todas formas es bueno que lo sepan, es 5, 12 y 13. 13 es la hipotenusa. Siempre acuérdense que los lados más largos son las hipotenusas, entonces no me los vayan a cambiar en las fórmulas, ¿ok? ¿Para qué nos sirven los triángulos mágicos? Para evitar todo este procedimiento de aquí, sobre todo cuando no sabemos hacer raíces cuadradas a mano o cuando nuestro examen no nos permite utilizar calculadora. Entonces lo que hacemos es observar qué pasó de uno de estos triángulos para pasar a los triángulos de acá. Este triángulo de aquí, por ejemplo, se puede resolver con triángulos mágicos. No es el caso de todos, pero sí la mayoría de los casos que aparecen en los exámenes en donde no te van a permitir calculadora. ¿Ok? Entonces,
Vamos a pensar en este primer triángulo mágico, que es el de 3, 4 y 5. Lo voy a poner aquí de la misma forma que como está dibujado este de acá. ¿Ok? Dice que la hipotenusa vale 5 y los catetos valen 3 y 4. ¿Ok? Entonces, sabemos que los catetos los podemos invertir, no importa porque son los catetos. ¿Ok? Entonces, puedo preguntarme qué pasó de aquí, de este 3, para que se convirtiera en 9. Hay que buscar un factor. Si buscamos un factor es un número que se va a multiplicar para llegar al triángulo que me están preguntando. Entonces, 3 por cuánto llegó a 9. 3 por 3. Y ese mismo factor que hizo que de 3 llegara a 9 debe de cumplirse en el otro cateto. De modo que si yo rectifico 4 por 3, que es el factor que puse yo aquí, 3 por 4 o 4 por 3, me da 12. Entonces lo que tengo que hacer, o para la función que utilizamos el triángulo mágico, es para utilizar el mismo factor por 3 por 3, y yo sé que la hipotenusa del triángulo mágico vale 5, entonces 5 lo multiplico por el mismo factor que es 3. 5 por 3 me da 15. Entonces no es necesario utilizar todo el procedimiento típico de Pitágoras para que en su examen de ingreso a la universidad ustedes sepan que la hipotenusa de este triángulo vale 15. ¿Ok? Esto funciona siempre que ustedes observen que aquí y aquí podría ser un mismo factor. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo, si nosotros observamos y el mismo factor se multiplica aquí y aquí, significa que entonces puedo utilizar un triángulo mágico y multiplicarlo por el mismo factor. Funciona igual con este triángulo mágico que con este otro. Si de todas formas con el triángulo mágico todavía no se hallan, les cuesta un poquito más de trabajo, intenten haciéndolo con esto y comprobando con el triángulo mágico. Hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. Si no, los escucho por los videos. Gracias.